Mi nombre es Jorge Valdés, vengo de México, trabajo en WeKnow. Por ahí si nos ven con las playeras, son compañeros de trabajo. Somos una empresa que trabajamos a distancia, tenemos developers en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Ahí pueden ver mi Twitter y mi cuenta de GitHub. Como les decía, trabajo en WeKnow. Lo que hacemos es, nos especializamos en Drupal, pero también empezamos a trabajar con otras tecnologías, por ejemplo, para frontend. Por ahí atrás está Omers, que es uno de los maintainers del proyecto de la consola. Como les comentaba, estamos distribuidos y tenemos trabajo en conjunto con agencias de Estados Unidos y Canadá. Ok. Vamos a ver, hoy vamos a platicar de CSS Grid. Ahí necesitamos un poco de antecedentes. No sé, levante la mano por favor quien ya había escuchado el concepto de Grid dentro de lo que es frontend, de trabajo de frontend. ¿Poquitos? Ok, entonces yo creo que nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el Grid como tal, como concepto, y vamos a ver para qué, cómo nos ayuda CSS Grid. Entonces sería tal cual, los antecedentes, para qué sirve un Grid, cómo funciona, algunos ejemplos y recursos para aprender. ¿Estamos claros? ¿Sí? En cualquier momento, ojalá que se haga una charla muy dinámica y si tienen dudas, si tienen comentarios, me detienen y lo comentamos. Ok, los antecedentes. ¿A qué me refiero con antecedentes? Quiero que platiquemos un poquito de cómo es que la web ha evolucionado en cuanto a lo que respecta al diseño web como tal, ¿no? Como frontend. Antes, esto es versiones de páginas, por ejemplo, de Microsoft de 1995. Esto fue lo primero que se hacía. ¿Por qué? Porque era lo único que se podía lograr con lo que la tecnología tenía en ese momento. Había HTML, las etiquetas siguen funcionando igual como el día de hoy, pero en ese entonces no teníamos CSS, no teníamos JavaScript, entonces dependíamos de imágenes, por ejemplo, para agregar super interacciones o hacer esto, ¿no? Que poníamos, había botones que giraban y todo, pero eran simples GIF, ¿no? que teníamos, y era a lo único que podíamos aspirar. Después, como una alternativa, la gente necesitaba más, quería hacer diseños más atractivos, entonces se empezaron a utilizar las tablas HTML, la que ahora conoceríamos nada más para estructurar contenido, un contenido separado por columnas y filas. Bueno, ese recurso hubo gente que de una manera creativa trató de utilizar las tablas para hacer un diseño más creativo. ¿Es esto? No sé, este es un programa muy viejito que se llama Fireworks y la idea es parecido a lo que hoy sería Photoshop y que me permitía tener un diseño con todas las imágenes y todo lo que yo quisiera y entonces convertía esto, son elementos que se llaman slices. Entonces yo partía mi imagen en slices y cada una de estas zonas verdes que ven son hotspots, son zonas que yo le podía hacer clic y que yo podía vincularlo a algún lugar. Entonces cada uno de estos, por ejemplo, estas no sé si se alcanza a apreciar, son como esferitas y podía hacer clic sobre cada una de ellas para que me llevara a otro lado. Esta es la imagen, cuando yo exportaba en realidad me generaba un HTML y una serie de imágenes muy pequeñitas que acomodaba en una tabla como tal, ¿sí? Entonces eso es lo que teníamos en ese entonces. Y después ya surgió el CSS en una versión muy básica y entonces teníamos el recurso del float. Float idealmente no era para hacer layouts, pero de nuevo los diseñadores en ese entonces buscando alternativas utilizaron la propiedad float para poder hacer ese tipo de layouts. Recordemos que el HTML siempre ha sido por naturaleza fluido. ¿Qué significa fluido? Bueno, que va a tratar de ocupar el 100% del ancho de la pantalla, ¿no? Entonces el flujo es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y en este caso con el float podíamos lograr, por ejemplo, hacer este layout, ¿no? Donde tuviéramos el header al 100%, este se alinea a la izquierda, este a la derecha y footer. ¿Todo bien? ¿Dudas, comentarios? Okay. Después, mucho más recientemente, tuvimos el recurso del Flexbox. El Flexbox entonces fue ya una revisión al CSS donde dicen, oigan, ¿qué necesitamos para poder hacer layouts más interesantes? Pues bueno, ya empezaron a escuchar a la gente que está al lado del frontend y en la versión 3 de CSS ya tuvimos esto, ¿no? Que lográbamos
hacer con estas propiedades, como por ejemplo Flex Start, Center, Flex End, este tipo de acomodo, ¿no? Esto es lo que cuando yo le pongo Justify Content, Flex Start, entonces alinea así, puedo alinear al centro, al final, Space Between, que es el espacio que hay aquí, Space, o al final invertido, cosas por el estilo. ¿Alguien ha trabajado con Flexbox actualmente? Si trabajan con maquetando, haciendo HTML y CSS, creo que esto es lo más común a lo que nos vamos a enfrentar. Si nosotros queremos hacer un layout completo para un proyecto web, creo que la mayoría de nosotros al día de hoy deberíamos estar usando Flexbox. Todavía hay algunas aplicaciones de Float, pero no, definitivamente creo que Flexbox es el camino para hacer actualmente un layout. Y más recientemente empezamos con CSS Grid. ¿Qué es CSS Grid? Bueno, es una nueva serie de propiedades que tiene el CSS para poder hacer un grid. Vamos a ver qué es un grid y aquí me detengo, voy a ir con calmita, me preguntan, se van a dar cuenta que estamos expuestos al grid en muchísimos lugares. Como siempre, cuando arrancamos, ¿les recuerdan el layout que vimos de la página de 1995? No había diseño prácticamente, era poner imágenes, poner un título. A lo más que aspirábamos era a tener tipos de encabezados, H1, H6, H2, un hipervínculo, cambiar de color, la tipografía, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era esta. El paso natural que dio muchos diseñadores en ese tiempo, cuando surgió la web, fue que cualquier diseñador gráfico, no se los platiqué, yo estudié diseño gráfico, pero siempre me gustó todo el tema de web y de computadoras, así es que me pasé para acá y entonces me vine trayendo mucho de estas cosas y yo empecé a usar Photoshop, Illustrator y todo ese tipo de programas y fui haciendo el switch y de cierta manera, en una experiencia personal, les puedo decir que ese background visual que tenía me ayudó mucho para entender esto, ¿no? Este tipo de recursos, great. Por eso es que escogí este tema para venir a platicarlo con ustedes y tratar de ver de dónde viene todo esto y cómo se aplica. Bien, el antecedente es el diseño editorial. Antes, cuando hablábamos como diseño gráfico, que tenía que ser una página, pues la primera referencia que teníamos era la página de una revista, la página de un libro, y en el diseño editorial como tal hay muchas reglas. Ahí sí está todo perfectamente estandarizado. Entonces, cuando yo me siento y edito, voy a hacer una revista o voy a hacer la portada de una revista, tengo que seguir ciertas normas y es lo esperado, ¿no? Entonces, ese tipo de normas, pues bueno, es este tipo de layout. Observen cómo nosotros definimos una serie de columnas y en base a esas columnas vamos a acomodar los elementos. Por ejemplo, aquí arriba está el título, pero observen como idealmente el título debería estar encerrado en 3 columnas, o por ejemplo esto, ¿no? Que es un contenido que decimos, bueno, esto va a medir 2 columnas y esto 4. Entonces, de esa manera, cuando hacíamos un layout, no teníamos que preocuparnos por decir, oye, este ancho de la imagen o del contenido, ¿cuánto va a medir? Bueno, tenemos una media estándar que son columnas, entonces hablamos de columnas. Este es un grid de 6 columnas, entonces tenemos 2 columnas aquí, 4 columnas acá, y observen que aquí internamente tenemos otras 2 columnas donde se acomodan. Y observen cómo hay unos pequeños espacios aquí. Estos pequeños espacios son gaps, y normalmente es el estándar esperar espacios entre columnas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es la idea de todo esto. Aquí hay otros pequeños ejemplos de cómo es que se aplica este tipo de distribuciones. Ok. ¿Cuál es la intención de acomodar las cosas sobre un grid o una estructura como tal, ¿no? Hay una cosa que se llama proporción áurea. ¿Alguien había escuchado de la proporción áurea? Bueno, para empezar, ¿alguien estudia diseño gráfico, por ejemplo? ¿O alguien tiene familiaridad con el diseño gráfico? Okay. ¿Alguien hace frontend? ¿La mayoría son estudiantes? ¿Quién estudia? Bueno, ¿quién está estudiando en este momento? Okay. ¿Ingenierías o qué tipo de carreras son las que están? ¿Sí? Somos mayoría, ¿verdad? Entonces, ok, bien. Este es un recurso 100% visual. Es un recurso que para personas como yo que tienen antecedentes de lo visual, ya estamos familiarizados a esto. Y bueno, entonces voy a irme más despacito todavía para ver si logramos entender de qué se trata. En diseño existe el tema de la proporción áurea. ¿Qué significa? Bueno, la proporción áurea, alguien un día decidió que iba a ser una
una distribución de espacios de esta manera. Observen cómo es un rectángulo esto y está dividido a su vez en partes proporcionales. Tengo un cuadro aquí, aquí hay otro cuadro. Este cuadro es una cierta proporción a esta, hasta que llega un pequeño aquí. Y eso genera esta espiral. Y esto es una manera de distribuir las cosas. Mucho tiempo después de que cierta persona había definido este esquema, descubrieron el fósil de un animal que se llamaba Nautilus. Esto que ven atrás es la concha de ese animal y observen cómo sigue exactamente el mismo patrón. Esta espiral que está generando es la misma que tiene acá. ¿Qué significa? Bueno, como sabemos, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza busca la perfección. Ha tenido millones de años para buscar la perfección y entonces así es como crece la concha, porque está siguiendo cierta proporción. Este tipo de cosas los romanos, por ejemplo, las estudiaron mucho y eran fanáticos de eso, pero en el caso de los romanos era un tema un poco distinto, porque de la proporción humana, por ejemplo, los partenones o las columnas que hay en las viejas construcciones en estas ciudades, en Grecia, por ejemplo, en Roma, todas tienen cierta relación con la proporción humana. Ellos decidieron que la proporción humana tenía cierto acomodo, no recuerdo exactamente, pero creo que la cabeza es el punto de partida, ¿no? Entonces es una proporción y el cuerpo ideal debería de tener como 8 cabezas, 7 cabezas de alto. Significa que lo que mida esto debe de medir lo demás. Si alguien tiene una diferente proporción a eso, incluso a nosotros mismos, sin afán de burlarse, pero nos puede resultar un poco diferente la persona, o muy alta o muy baja de estatura, ¿sí? Entonces, ahí vemos que incluso en la misma naturaleza, en el tema de la arquitectura, sobre todo, también siguen este tipo de cosas. Al lado aquí tengo un ejemplo de la fotografía. La fotografía es otro lugar donde se aplicó este tema de la proporción. Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo se sugiere hacer la composición de una fotografía. Esto significa que observen cómo en este punto de aquí, esto está dividido y en este punto está el ojo de la persona. No es casualidad. Un fotógrafo profesional ya automáticamente está buscando este tipo de proporciones, este tipo de acomodos, porque sabe que cuando tome la foto así, va a tener, de manera inconsciente para nosotros, obviamente que no es algo que yo razone, va a tener cierta armonía, va a ser algo que me va a hacer sentir tranquilo, a gusto, bien. Cuando algo no tiene esa armonía, entonces me puede hacer sentir ansioso, exagerando las cosas, no es algo agradable a la vista. Entonces, el grid y este tipo de recursos van en función de eso. Les decía, entonces, proporción áurea. Hay otro tipo de cosas que combinan, son recursos, en este caso son recursos muy visuales, por eso les decía, me voy a detener un poquito para platicarles, porque a lo mejor son conceptos completamente nuevos para ustedes. La ley de la Gestalt, ¿alguien ha escuchado de la ley de la Gestalt? Es psicología completamente, ¿no? Alguien, que no recuerdo su nombre, definió ciertas reglas de Gestalt. La regla de la Gestalt es que nuestro cerebro funciona de cierta manera. Ya no es algo que yo tampoco sea consciente ni que yo controlo, así funciona, así reacciona ante ciertas cosas. Entonces un psicólogo decidió definir estas reglas. Hay una regla que se llama la ley de la similitud. Si observan, aquí hay un ejemplo de esa ley aplicada. ¿Qué significa aquí? Bueno, significa que no tienen que ser conscientes de lo que ustedes perciben. Al ver esta imagen, inmediatamente los va a llevar a que agrupen todas estas imágenes. Eso no lo razonan, sucede automáticamente en su cerebro porque su cerebro así percibe el mundo exterior. Entonces, la idea es que nosotros, a la hora que generamos layouts, a la hora que hacemos acomodos, busquemos acudir a este tipo de leyes que nos ayudan a entender cómo funciona la percepción, nuestra percepción como seres humanos, para aplicarlos acá. Si observan, este es un layout viejito de Twitter y observen que para empezar, está usando la proporción áurea para distribuir elementos, pero además ustedes pueden ver aquí que tenemos un listado de elementos. Estos elementos guardan cierta estructura, entonces cuando nosotros vemos esto, inconscientemente los estamos agrupando. ¿Por qué? Porque guardan una similitud. Hay una imagen aquí,
otra imagen aquí y tiene un título acá y el tweet y ciertos botones aquí que vienen la fecha o un retweet o cosas por el estilo. Entonces sabemos que por lo menos todo esto es un grupo. Y aquí vemos, aproveché la imagen también porque está aplicada a la proporción áurea, porque así también cuando diseñamos o cuando hacemos una maquetación de un layout, no tenemos que estar como reinventando la rueda, le dicen, cuando hacemos acomodo. Simplemente aplicamos una proporción áurea y ya sabemos que esto debe tener cierta medida de acuerdo a esas leyes. Si seguimos ese tipo de estandarización, se van a dar cuenta que es más fácil, no tenemos que estar diciendo ¿cuánto será bueno que mida? 80, 50, 60, bien. Apliquen esta regla y entonces ya les da la medida y esa medida resulta atractiva para la gente, se siente cómoda usando este tipo de cosas. Entonces vamos a otro tipo de elementos que les decía, el User Experience. ¿Alguien ha escuchado del concepto User Experience o UX? ¿Sí? ¿No? Ok. User Experience es una palabra que si ustedes están interesados en lo que es el tema web, deberían de buscar y deberían de ver. Es algo que ahorita se le está apostando mucho a eso y no es otra cosa más que la especialización sobre todo lo que yo les estoy platicando, sobre la manera en la que el usuario interactúa con las cosas. Saben que ahora está de moda el desarrollo de productos, ¿no? El Twitter puede ser un producto, Facebook puede ser un producto. Entonces, cuando se diseña el wall de Facebook para que ustedes vean sus anuncios y cómo comparten y cómo se ve el botón, la gente que toma esas decisiones necesita tomar en cuenta al usuario. User Experience se refiere a la experiencia del usuario. Hay gente que entonces se dedica a decir, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un usuario para poder compartir una foto en Facebook? Ok, va a hacer esto, va a ir aquí, se tiene que loguear, cuando llegue ahí va a haber un icono de una foto, tiene que hacer clic en la foto. Todo eso se narra y hay posibles escenarios, ¿no? La gente que se dedica al UX, entonces agarra y dice, ok, voy a imaginar el escenario en el que alguien quiere compartir una imagen. Entonces, aunque nos parezca raro, el trabajo de ellos es encontrar la manera en la que uno invierta la menor cantidad de tiempo en lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? Compartir una imagen en Facebook. ¿Cómo lo va a lograr? Ok, vamos a hacer esto, esto y esto. Entre menos pasos tome el usuario para llegar ahí, es mejor diseñado el producto. Entonces, de eso se trata. Hay algunos productos como Facebook que simplemente habla de la experiencia para usar Facebook y a su vez eso le beneficia porque tiene mayor cantidad de usuarios activos y después la publicidad la vende más cara. Hay otros productos que son directamente para nosotros, que sí están enfocados en mí y el beneficio lo voy a tener directamente yo. Como, por ejemplo, el sitio de un banco, ¿no? Hay veces que por alguna razón podemos hacer trámites directamente en el banco, como puede ser un depósito, una transferencia, confirmar si alguien envió dinero a mi cuenta. Entonces, para eso necesito el website del banco, ¿sí? Entonces, la manera en la que voy a hacer todos esos procesos debe estar revisada y evaluada por alguien de User Experience para asegurarse que no hay complicaciones para lograr hacer lo que yo quiero. Idealmente, en un producto web, cuando yo llego, no debería de pensar más de 3 segundos dónde está la opción que yo necesito hacer. Quiero hacer un depósito, quiero checar si él me depositó, quiero X cosa, ¿no? Entonces, bueno, este layout que les estoy compartiendo, regresando un poquito al tema, también de nuevo, retomando el tema de la proporción áurea, observen cómo está aplicado esto. Este de aquí que vemos es una imagen, entonces esta imagen tiene cierta proporción, de nuevo, la idea es que utilicen reglas, y esas reglas nos van a agilizar las cosas. A lo mejor no lo van a hacer ustedes directamente el día de mañana en un ámbito profesional, pero a lo mejor sí van a interactuar con alguien que lo tiene que hacer y definitivamente es muy útil que ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí, de dónde salió la proporción de ciertos elementos o por qué acomoda de cierto modo esto. Entonces, igual lo mismo aquí, esto podríamos catalogar que es un listado, ¿no? Tenemos imágenes aquí, imágenes acá. Si aplicamos la ley de la Gestalt, de la similitud, en este caso se darán cuenta que evidentemente y de manera inconsciente este elemento es uno y este elemento es algo separado, ¿sí? Entonces cuando yo lo veo digo, ok, entonces este es una previsualización de un artículo
y este de aquí abajo es la previsualización de una galería de fotos. Entonces el hecho de que tengan un acomodo diferente ya está mandando un mensaje inconsciente al usuario y lo motiva a hacer clic sobre uno u otro dependiendo de cuál sea su intención. Si en el caso, vamos a hacer el caso opuesto, imagínense que alguien está diseñando esto y entonces estos dos son lo mismo, es el mismo elemento. Y si cuando ustedes llegan y le preguntan a un usuario, oye, ¿qué ves aquí? Él digo, yo veo dos elementos separados. ¿Por qué? Porque recuerden, la manera en la que funciona nuestro cerebro va inmediatamente a poner una línea aquí y de manera inconsciente, aunque nadie me lo diga, para mí esto es una cosa y para mí esto es otra, ¿no? Entonces, a lo mejor esa no era la intención que quería tener el diseñador y hay que volver otra vez para hacer un ajuste y poder cuidar ese tipo de detalles. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, me detuve mucho, hice énfasis en esta parte porque si no queda claro por qué estamos aplicando este tipo de recursos o por qué necesitamos aplicar un CSS Grid, no tiene mucho sentido el CSS Grid como tal. Pero, bueno, ¿cómo funciona? Les comentaba que es Flexbox contra CSS Grid. ¿O no? Flexbox, les comentaba hace un ratito, era la alternativa que tenemos actualmente. ¿Cómo es que nosotros logramos hacer ciertos layouts? Y el CSS Grid es lo que viene. Es un recurso que apenas se está implementando y no es 100% compatible. Ese es otro aspecto bien importante del desarrollo para web. Nosotros dependemos de un intermediario que es el navegador. Ustedes cuando necesitan consultar algo en la web, van a su computadora o a su teléfono y abren un navegador y desde ahí consultan una página. Okay. Ese navegador tiene ciertas características, ciertas capacidades y dependen mucho. Realmente al día de hoy están muy estandarizadas y la mayoría hace más o menos lo mismo o es capaz de más o menos lo mismo, pero en este caso solamente los navegadores más nuevos soportan esto de aquí. Pero ahorita les voy a mostrar una gráfica. Realmente al día de hoy en un porcentaje del casi 90%, todos los navegadores lo soportan. Todos los navegadores significa, si ustedes abren ahorita su teléfono y abren una página o abren su computadora, existe el 90% de probabilidades que si ustedes ven un contenido que utiliza este recurso, lo vean correctamente. Si no, esta es la apuesta segura. Entonces, vemos que no están peleados. Flexbox y CSS Grid trabajan en conjunto. Flexbox es un recurso, como les veíamos, que me ayuda a hacer como acomodos de elementos. La recomendación es que Flexbox sea para hacer alineaciones bidimensionales. Eso significa derecha, izquierda. Y CSS Grid habla más bien de distribuciones bidimensionales, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, esta es más o menos la estructura del CSS Grid. Estamos hablando de celdas. Estas celdas están disponibles para que yo coloque información. Este es el área, estas son las líneas y este de aquí, que pues le llamaríamos como filas, son los tracks donde distribuimos las celdas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Ustedes tienen tanto calor como yo? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo funciona? De manera muy similar a Flexbox, ya se los comentaba. De hecho, la idea es que trabajen en conjunto, resuelve layouts de manera dimensional y bueno, es más o menos lo que es. Y tiene un nuevo recurso que se llama la fraction. Es una nueva unidad de medida que van a ver también que resulta muy versátil. Déjenme conectar la computadora a la corriente porque por eso se está apagando. Permítanme un momento. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con... muy amable, sí. No me acuerdo dónde está, pero por ahí debería estar. O acá, déjame ver. Ok, ¿alguien ha trabajado con CSS? ¿Alguien ha abierto un documento de CSS? Ok, ¿ven que se definen reglas? ¿Las reglas tienen propiedades? ¿Sí? Ok, estamos hablando de eso. El CSS Grid es una propiedad nueva de CSS que ustedes pueden aplicar de esa manera a su recurso. Para quien no ha trabajado con CSS, quizá les estoy hablando en chino, pero bueno, voy a tratar de ser más visual para ver si logran entender qué se puede hacer y si eso despierta la inquietud de que trabajen en eso.
Como siempre, ahorita les repito cuáles mis arrobas. Por aquí voy a andar también. Todo lo que quieran de inquietudes, e incluso aunque no sea relacionado a la charla que yo tuve. Yo trabajo de ambos lados, backend, frontend, pero mi pasión, mi gusto es frontend. Les digo, soy diseñador gráfico, entonces, bueno, de formación. Entonces, todo ese tipo de temas me gustan mucho y con gusto puedo platicar al respecto. Bien, ejemplos. Déjenme ver qué va a pasar aquí. Bien. Probablemente para muchos de ustedes no tenga mucho sentido esto. Me voy a enfocar en el CSS Grid. Ok, para fines prácticos utilicé una página que se llama CodePen que me permite de manera muy rápida hacer maquetación sin necesidad de meterme en muchos problemas. De este lado es el HTML. Recuerden que el HTML es la representación del contenido en nuestro navegador y el CSS se encarga de la parte de la representación, de qué color va a estar, de qué tamaño, qué fondo va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, de este lado observen cómo tenemos este HTML y este HTML tiene 2, 4, 6 elementos, 6 items y esos elementos están mostrados aquí. Si yo creo que tendría que irme un pasito atrás para que nos quede todo claro y voy a borrar todo esto. Ok, entonces, ¿esto lo entendemos todos o no? ¿Sí queda claro qué es lo que está sucediendo aquí en pantalla o a alguien que está perdido completamente y no tiene idea de qué estoy hablando? También se vale decir. ¿Sí? Ok, voy a dar por sentado entonces que todos entendemos y bien, esa es la representación como les decía en contenido. Cuando yo no hago nada absolutamente con el HTML, así es como se va a ver, ¿sí? Por default, negro, Times New Roman y acomodado a la izquierda, ¿sí? Y de este lado tengo el CSS, una serie de reglas que me van a ayudar a definir cómo quiero que se vea. Y ahí está, observen cómo en cuanto lo aplico, inmediatamente estas son reglas, son indicaciones que quiero que haga, que manipule de cierta manera visual lo que yo tengo aquí abajo. Entonces de esa manera logré tener esto de aquí abajo, ¿sí? Entonces el CSS me permite, por ejemplo, decirle voy a tener un fondo gris. Este bloque de aquí donde tengo mi elemento de grid va a ser color blanco y todos estos elementos, los items que tengo aquí, van a estar de color rojo, fondo rojo y el texto es blanco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Hay muchas reglas aquí que la mayoría se tratan de modificar la apariencia de estos elementos para que para ustedes sea más claro percibir qué es lo que está ocurriendo acá. Pero la parte que nos interesa sería un solo bloquecito que les voy a mostrar aquí. Ok. Esto como tal, como pueden ver aquí, es la implementación de CSS Grid. Tengo aquí esto, que observen, se le llama clase técnicamente, Grid Wrapper, y tengo aplicado aquí, tengo un div, que es una etiqueta HTML común y corriente. Puedo utilizar un atributo que se llama class, y ese class tiene el valor Grid Wrapper, y hago alusión a ese elemento, y tengo esta serie de reglas. De entrada tengo una propiedad, cada una internamente, tengo un listado de propiedades, y esta propiedad yo le voy a decir display grid. Entonces le estoy diciendo todo lo que está aquí adentro se va a comportar como un grid. Y voy a utilizar grid gap. ¿Alguien recuerda el concepto de gap? ¿No? ¿Qué es el gap? ¿Recuerdan? Ok, es el espacio que hay entre los elementos de un grid, de una retícula. Entonces, este grid gap me está diciendo 2M, 4%. ¿Eso qué significa? Okay. Significa que esto yo defino arriba, abajo y a los lados. Entonces, o al revés. Tengo 2M, es una medida que yo puedo utilizar aquí, y 4%. Entonces, el espacio que va a haber aquí es el 4% del total del que tengo disponible. Y
después tengo read template columns repeat 3,29.33. ¿Qué significa esto? Bueno, le estoy diciendo en esta línea, en la 23, que voy a tener una distribución donde voy a hacer una repetición de elementos 3 veces con cierta medida. Entonces, por eso es que tengo 1, 2, 3 elementos y cada uno de estos mide 29.33%. Les voy a ahorrar las matemáticas y si multiplicamos 29 por 3 y después sumamos este 4% que hay aquí y hay acá, nos debe dar un 100%. Si yo me paso de esa medida, ¿qué va a pasar? Bien. Si yo pongo 4, 6%, debería de suceder algo. Perdón, no, aquí. Voy a modificar este. Ahí está. Observen cómo se salió del espacio que yo tenía asignado, porque evidentemente las medidas que yo le pedí van por arriba del 100% que yo tengo disponibles. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tengo esto, Justify Content, es para que las cosas se alineen al centro, Merging Bottom, se refiere al espacio que va a haber aquí en este elemento, Padding es un margen que hay interno, por eso es que yo tengo este espacio aquí, y a grandes rasgos. ¿Preguntas? Sí. Sí, no pasó nada porque creo que modifiqué lo incorrecto. Ahorita en el siguiente ejemplo Sí, justamente porque cuando usamos CAP, Uh-huh. sí tenemos que facturar 100%, ¿verdad? Ah, claro, sí. Pero yo estoy preguntando porque no sé si este script tanto. Ahorita le muevo y confirmamos, a ver, ese punto. Ok, esta es una distribución muy básica. Aquí abajo tengo otro elemento que se ve exactamente igual, pero está representado con Flexbox. Esto, entonces, como vemos, hasta este punto, Flexbox y CSS Grid sirven exactamente para lo mismo, ¿sí? Y les muestro el código. Es un poco más complicado, pero más o menos así debe de ser. Flexbox Wrapper, déjenme les muestro la HTML también. La diferencia en cuanto a estructura es que en el caso de Flexbox voy a hacer ciertas propiedades para el wrapper. Wrapper es en este caso el fondo blanco, lo que encierra los elementos, y otro más para los items, ¿sí? En el caso de Flexbox Wrapper tenemos similitudes. Observen cómo usamos la propiedad display, pero en este caso tenemos el valor flex. Flex direction row, que significa que se acomodan hacia el lado, ¿no? Hay otra opción que es column, que se va a hacer encimar un apilamiento uno arriba del otro. Flex grab, es que se ajuste, justify content, se está alineando al principio. Y abajo observen cómo esta sintaxis, para quien no está familiarizado, tengo Flexbox Wrapper, que significa, voy a buscar aquí lo que tenga el nombre Flexbox Wrapper, aquí está, y después voy a buscar a todos los elementos que tengan la clase item, que en este caso son otros 6, y en esos, observen la similitud también aquí, tengo 29.3333, que me falta un 3, Flex Grow, que es que se tienen que adaptar, los objetos de aquí adentro se tienen que ajustar a la proporción que yo tengo. El margen, aquí es justo lo que estábamos viendo acá. En este caso observa que es por mitad de lo que apliqué en el grid. En el otro usé 2M, aquí uso 1M, porque estamos hablando de que no se aplica de la misma manera. Y 2% en lugar de 4% es por mitad. Y les digo que voy a tener un máximo de 29.33% por cómo funciona esto. En este momento yo lo tengo aquí bien acomodado, 6 elementos son justo lo que necesito, pero también debo de contemplar escenarios en los cuales puede haber solamente 2 elementos, solamente uno. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Dime. Para que quede grabado en el video. Sí. Vi que anteriormente, digamos, con Grid
ahí usted especificó que se iba a repetir 3 veces, pero no lo noto con Flexbox. ¿En qué parte? Porque yo le digo, de acuerdo al porcentaje, aquí sí tengo que calcular cuántos caben en el espacio en el que tengo. Si le dijera, hay un ajuste, tengo otra versión donde le digo que quiero 2, entonces tengo que irme a 48%, más o menos. Con 48% ya solamente me cabrían 2 servicios ahí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, correcto. Sí, gracias. Hay otros ejemplos ahí. Ok. Entonces, bien. Bien, prácticamente esto es lo que les mostré hace un momento. Ya solamente el CSS Grid. Ok. Ya está. Creo que primero les tengo que mostrar este. Ok. Una de las cosas que más atractivo me han resultado de este recurso de CSS Grid es que tengo esta nueva propiedad que se llama Fraction. Entonces, yo le puedo decir one fraction y significa que va a tener el equivalente a un ítem dentro de esto. Entonces, que en este caso creo que algo está mal, ¿no? ¿Sí está bien? En este caso, si le dijera que tiene un FR de valor de ancho y tengo varios elementos, entonces cada elemento tomaría una proporción de esto. En este caso, observen, creo que ahí me está faltando el gap, pero observen cómo en este caso utilicé una sintaxis muy diferente. Ya no es repeat como tal, sino es 1FR, 2FR, 1FR, que significa este es 1, este es 2 y este es 1, para dar un total de 4. Entonces, este toma lo equivalente a 2 elementos y estos, cada uno, 1. Toda esa matemática era posible realizar antes con Flexbox, pero era muy complicado. Nosotros estábamos encargados usando, por ejemplo, Calc, ¿no? para poder llegar a este elemento. Todo esto probablemente siga ocurriendo, pero ya ocurre directamente en el navegador, detrás de… Ya no estamos a cargo de hacer toda esa matemática, entonces esto es lo más interesante de este recurso. Entonces, déjenme les muestro. Claro. ¿Será? Sí, ¿verdad? Para los lados, dices. Bien, entonces, de repente, en un proyecto estuvimos platicando sobre un layout responsivo. ¿Alguien ha escuchado del término responsivo? Más bien, ¿alguien no ha escuchado del término responsive design? Bien, ok. Diseño responsivo es que se adapte a las pantallas, específicamente a dispositivos móviles, porque saben, tenemos pantallas diferentes, entonces no podemos mostrar de la misma manera el contenido en una pantalla pequeña de un móvil a como lo haríamos en el escritorio. Entonces, estamos buscando ese acomodo aquí y anteriormente, por ejemplo con Flexbox, lo que hacíamos es que recurríamos a Media Queries. Estas Media Queries lo que hacían era que me permitían saber, por ejemplo, el tamaño de la pantalla y en base al tamaño de la pantalla tomaba decisiones de qué tamaño debería de tener el elemento, ¿sí? Y entonces le decía, la típica era, por ejemplo, si es un dispositivo móvil, entonces solamente voy a mostrar una columna. Si es una tableta, puedo mostrar 2. Y si es un escritorio donde tengo más espacio, puedo mostrar hasta 3, ¿sí? Entonces de repente vemos que tenemos un recurso aquí donde usamos simplemente un grid, pero en este caso utilizamos estas funciones, AutoFit y MinMax. Entonces le estoy diciendo aquí, debe de medir un mínimo de 19.75 rem. Rem es una unidad de medida vinculada al tamaño de la fuente en mi documento, y 1FR, lo que acabamos de mencionar, fraction. Entonces, cuando yo utilizo esa sintaxis, debería de ocurrir que si minimizo,
Ok. ¿Qué está pasando aquí? No tengo media queries y sin embargo estoy cambiando la distribución de los elementos en base al tamaño de la ventana. Y entonces va a haber un momento en el que si llego aquí, vemos que tenemos un solo elemento. Entonces estamos recreando más o menos esa estructura que les mencionaba. Cuando estemos en una ventana muy pequeña, solamente me va a mostrar un elemento y los demás se apilan. Cuando llegue esto, entonces lo que me está indicando es que digo, lo menos que debe de medir una columna son 19.75 rems. Y de otra manera, va a medir 1 FR, que es one fraction. ¿Sí? Entonces, si hay posibilidad de que muestre dos elementos uno al lado del otro, midiendo por lo menos 19.75, entonces los apila así. Y si tengo más espacio todavía, puede seguir y así seguiría hasta que me acabe la pantalla. ¿Sí? A lo mejor a ustedes no les causa mucho emoción, pero yo cuando vi que se podía hacer esto con este nuevo recurso, casi saltó de gusto, ¿no? Es algo muy práctico, es algo muy sencillo. Como les decía, la idea también de mostrarles un poco de antecedentes es que se dieran cuenta cómo, creo que lo que ocurre como tal es que antes no había tanta gente con un background visual involucrado en lo que era front-end, entonces se tomaban decisiones un poco arbitrarias sin tomar en cuenta lo que realmente necesitábamos para la web. Y ahora ya está un poco más involucrado y de ahí sale la iniciativa de CSS Grid. Entonces, creo que si no han entrado al mundo del front-end, están en el momento perfecto. Yo les recomiendo que aprendan a utilizar el CSS Grid. Y déjenme regresar porque creo que ya nos acabamos el tiempo. Les decía, ¿puedo usar actualmente este recurso? Sí, solamente tienen que tomar en cuenta que Start Presentation, bueno, no sé por qué no me deja. Ok. Bueno, hay un sitio que se llama caniuse.com que me permite saber estadísticas sobre navegadores y en este caso en particular estoy preguntando sobre una propiedad que es CSS Grid y aquí me está dando un resultado de cuántos navegadores soportan eso. Al día de hoy, específicamente en Costa Rica, habla de un 89.9%. Como les decía, el 90% de la gente que vea un sitio con este recurso lo va a poder ver. A nivel global está muy parecido, un poco abajo, 86.66%. Cualquier propiedad que les interese saber si funciona o no funciona, pueden hacerlo ahí. ¿Qué va a aparecer con las opciones actuales? Actualmente, como les decía, es muy complicado trabajar con Flexbox para hacer este tipo de layouts. Había recursos como Bootstrap, SushiGrid, Singularity. Bien, sucede, por ejemplo, en el caso específico de SushiGrid, dice CSS Grid hace todo lo que yo hubiera soñado que se pudiera hacer y por eso inventé SushiGrid. Entonces, yo ya voy a parar de hacer SushiGrid. Les recomiendo usar CSS Grid. ¿Sí? Singularity es otro framework también que se especializaba en hacer grids, que me ayudaban a hacer estos layouts que les comentaba. Ya no tienen casos que sigan. Bootstrap, ¿alguien ha usado Bootstrap? Bien. Recuerden que hay un recurso que le digo 2 call, 3 call y ahí le agrego también el tema de lo responsive. Ok, supongo que lo que sucederá es que Bootstrap va a adoptarse ese grid. Entonces, cuando yo le pongo 2 call o 3 call, en realidad por detrás está aplicando propiedades de ese grid para llegar a eso. Entonces probablemente seguirá así. Corro porque creo que ya nos quedamos sin tiempo. Es hasta las 2, ¿verdad? Bien. Recursos en línea, les quería enseñar este. Igual voy a tratar de compartir la presentación, pero está este recurso que está excelente. Existe algo semejante para Flexbox, pero en este caso se llama Great Garden. Es un test donde ustedes tienen que ir respondiendo ciertas preguntas y es un juego, son 28 niveles. Entonces los va a llevar paso a paso y es muy interactivo. Entonces va a lograr que entiendan muy fácil cuál es el concepto de esto. ¿Sí? Les comparto la liga o la presentación, cssgridgarden.com. Hay otra iniciativa muy importante que creo que también ayuda mucho, lamentablemente solamente está en inglés. Creo que hay traducciones, ya me acordé, debe de haber traducciones de este sitio, Read by Example, también es algo muy recomendable.
Y creo que ya. Yep. Bueno, corrí al final, más o menos quería cubrir todo. Como les decía, me detuve. Dime. ¿Cómo está el mundo de los polyfills para soportar Grid CSS en navegadores sin soporte nativo? No he visto que exista esa iniciativa como tal. Si hablamos de que tenemos el 90%, por ejemplo, yo vengo de México y en México estamos en el 96% de soporte. Entonces ya prácticamente ni es necesario. Obviamente esta no es una iniciativa de hace un mes ni hace un año, ya tiene mucho tiempo y poco a poco se iba implementando. Entonces ya estamos en un punto de que todos sus navegadores deberían de estar soportando eso, salvo Internet Explorer 10, ¿no? Que es esa fracción que nos hace falta. Les repito mi nombre, soy Jorge Valdés, vengo de México. Si quieren saber más de CSGrid o de México, acérquense conmigo, platiquemos. Mi correo es jvaldez@nexusit.com. Me localizan en Twitter en @George o en GitHub, George igual también. Y si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Me siento muy complacido de que hayan hecho un par de preguntas en el proceso, les agradezco mucho.